Ya, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos, a través de todas las multiplataformas de Galáctica, ya sea a través de la radio, a través de el canal digital, las 24 horas transmitiendo este contenido para ustedes. Esto se almacena en YouTube, también en Spotify. El dónde, cómo y cuándo lo eligen ustedes para poder disfrutar e informarse de las conversaciones que apuntan al fortalecimiento cívico en su máxima expresión. Como siempre decimos, hay que conversar, hay que elevar conversaciones, y eso es lo que hacemos acá en las entrevistas galácticas. En el día de hoy vamos a conversar con una ex autoridad local, abogada. Hablo de Constanza Lizana, que ya la pueden visibilizar, que está junto a nosotros. Constanza, bienvenida a los estudios, a los renovados estudios de Galáctica. ¿Cómo estás, Constanza? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá, de poder compartir con todos ustedes y efectivamente dando cuenta de cómo ha ido avanzando el estudio. Así que muchas gracias por poder compartir con ustedes hoy día. Gracias por poder venir a conversar. De hecho, hemos poder gestionar esta entrevista. Hace mucho tiempo que teníamos la gana de poder conversar con usted acá en la radio, poder conversar de lo que refiere el trabajo político y también un poco hablar de la actualidad local, que siempre hace bien el debatir, siempre hace bien el poder conversar, y tenemos bastantes cosas que aprovechar su visita y de poder indagar y poder conversar en profundidad. Como por ejemplo, hay un tema importante. De hecho, hace muy poco se vio en El Ciudadano, un medio de comunicación, saludamos a Bruno Sommer, el gran amigo acá de Galáctica, donde sale una columna muy importante de su autoría, que habla del San Antonio, y este San Antonio que está a través de lo que ha pasado en los últimos años con el tema de las tomas. Y lo más cruel que estamos viendo ahora, el tema de los desalojos. Pero hablemos un poco en profundidad cómo nace esto. La columna es bastante nutrida, con datos duros importantes para que la gente se informe, pero queremos hablar de esto en primera persona con usted. ¿Cómo ve este tema de la ciudad de San Antonio con el tema del desalojo? Bueno, sin duda ha sido un tiempo en que han pasado muchas cosas y si bien uno hoy día no detenta un puesto de autoridad, sí uno está muy preocupada por el devenir de San Antonio, por cómo se va desarrollando la ciudad y problemas que son sumamente complejos y relevantes, como es la situación de vivienda, que es algo que no es actual, que sin duda quienes hoy día nos están viendo, nos están escuchando, conocen de la compleja realidad que vive San Antonio, y que San Antonio, y un poco lo que tratábamos de poner o trataba de expresar en la columna, esta es una radiografía de San Antonio, pero también una radiografía de la situación de vivienda actual en el país. Y acá lo primero a relevar es que efectivamente la ciudad de San Antonio alberga una de las tomas más grandes de todo el país, una toma que se gestó el año 2019, a fines del año 2019, pero que tuvo su auge en cuanto a llegada de personas a vivir en este asentamiento durante el periodo de pandemia, un periodo muy crítico para las familias tanto de San Antonio como del país, donde había prohibición de movilización, donde estábamos todos confinados en nuestras casas, donde muchas familias o bien perdieron el trabajo o bien desarrollaban trabajos informales que se vieron impedidos de seguir realizando. Por lo tanto, la situación económica para muchos y muchas se convirtió en una situación muy grave. Y así fue como esta ocupación de terreno, que partió de manera espontánea el año 2019 y se profundizó el año 2020, tuvo su pic precisamente a raíz de la pandemia. Pero también esta ocupación de terreno refleja dos elementos que para mí son centrales. Uno es la concentración del suelo. Acá vemos una gran cantidad de hectáreas que estaban propicias para ser usadas en desarrollo de vivienda, vale decir que tenían vocación habitacional, o para decirlo en buen chileno, eran terrenos donde se podían construir viviendas porque lo permitía el plan regulador, porque estaban dentro de la ciudad, porque tienen factibilidades, pero no se construyó jamás, donde su propietario era una inmobiliaria, pero una inmobiliaria que nunca desarrolló ningún proyecto en estos terrenos. Es más,
ni siquiera tenía cercado el terreno, lo cual significaba que para las familias colindantes era un sector de riesgo, un sector de basurales y un sector de delincuencia. Claro. Y por otro lado, se da cuenta de una gran cantidad de familias que quedan completamente fuera del sistema de vivienda o que llevan muchos años esperando y postulando la vivienda sin que se le haya dado respuesta alguna, y en ese sentido esto es un problema estructural y transversal que del cual han sido parte sin dar solución todos los gobiernos que han detentado el poder hasta la fecha. Entonces, acá tenemos dos situaciones: la concentración de suelo y cómo los propietarios de ese suelo especulan con ese suelo y se aprovechan de esta situación, y por otro lado también cómo gran cantidad de familias hoy día no tienen acceso a la vivienda, y me preocupa en particular de eso en este documento, dando cuenta de cómo ha subido los valores de suelo en los últimos años, se ha duplicado, no así el valor de las remuneraciones, que si bien estos últimos años ha aumentado, no ha incrementado en el mismo porcentaje, y así como se ha hecho mucho más difícil acceder a la vivienda. Antes una familia promedio se demoraba 7 años en acceder a la vivienda, hoy día son más de 10, 11, hasta 15 años. Datos duros que conversamos junto a Constanza Lizana, ex alcaldesa de San Antonio, y dentro de este paper, de este documento que sale en El Ciudadano, esta columna, hay datos importantes, Constanza. Por ejemplo, que el 65% de los hogares de los que se encuentran en la toma están en situación de alta vulnerabilidad. Y también otro dato importante, que el discurso de mucha gente dice, pero tienen 2 casas, tienen 3 casas, el 95% de los habitantes de la toma no poseen segunda vivienda, que son datos específicamente importantes para bajar todos estos estigmas negativos contra también la necesidad de la vivienda. Bueno, es que lamentablemente hoy día la materia de vivienda se ha tornado un tema de debate público, pero con harta información que no es real. Acá yo creo que estamos todos de acuerdo en que, y acá hay un consenso absoluto de toda la comunidad y de todas las autoridades y de todas las personas, que nadie se puede aprovechar de una situación como esta. Nadie puede utilizar esos terrenos para vender, arrendar, revender, para tener más de una propiedad, para engrosar su patrimonio personal. O sea, ahí me parece que estamos todos completamente de acuerdo, y eso debe ser sancionado, y esas personas no deben tener acceso a absolutamente ninguna solución. Por el contrario, a mí me parece que hoy día los legisladores sí debiesen estar proyectando sanciones para este tipo de comportamientos y conductas. Pero por otro lado también, esto se ha utilizado para hacer ver que todos los habitantes de estos terrenos son personas que se han aprovechado de esta situación, y eso es completamente falso. Y ahí me parece importante relevar que los datos de los cuales yo me hago cargo en esta columna, y que son los que tú señalabas, o sea, el 75% de las familias que reside ahí es familia con alta vulnerabilidad social, el 95% de las familias, o sea, una mayoría significante, no tiene segunda vivienda. O sea, son familias que esta es su única vivienda en la cual residen. Entonces, es importante ahí relevar estos datos, que son datos obtenidos por el mismo Ministerio de la Vivienda a través del catastro que realizó durante el año 2023-2024, y que han sido la base también para el trabajo que se ha venido desarrollando en este sector. Pero acá hay un problema de fondo, y que son los temas que me parece que también son sobre los que hay que trabajar. Y acá lo hablo porque también yo en lo personal llevo muchos años trabajando en materia de vivienda, y que dice relación con quién tiene el suelo y para qué lo usa, sobre todo en tiempos que en las ciudades el suelo se hace cada vez más escaso. Y en segundo término es cómo se construye vivienda en Chile, ¿cómo se hacen los barrios? ¿Quién construye vivienda en Chile? Y cómo las familias acceden a esos proyectos de vivienda.
Hoy día las viviendas se construyen a través de la postulación a subsidios. Estas postulaciones a subsidios, las familias empiezan a postular cuando, por ejemplo, tienen un hijo pequeño, que es su primera carga que los permite postular, pero terminan accediendo a la vivienda cuando ese niño tiene 15, 16, 17 años o ya se fue de la casa. Entonces, ¿qué pasa con esa familia durante esos 15, 16 años? Sin duda hay una situación muy crítica porque además hoy día quienes no acceden a la vivienda son grupos mucho más amplios. O sea, hoy día la familia profesional, por ejemplo, que boletea o que trabaja en horarios, antes tenía el sustento para poder acceder, por ejemplo, a un crédito hipotecario. Hoy día eso es absolutamente imposible o muy, muy difícil. Entonces, hoy día el acceso a la vivienda es sumamente complicado. ¿Y eso qué ha significado también? Lo vemos acá en San Antonio. El hecho de que haya mucha necesidad de vivienda hace que los valores suban, no solo los valores del suelo, los valores de los arriendos. Hoy día los arriendos están carísimos, 500.000 pesos para una familia es el sueldo mínimo. Claro, que, entonces, que gana el sueldo mínimo, exactamente. Es muy difícil congeniar hoy día y considerar situaciones de vivienda. Ahora, uno entiende que hay muchas familias que se esfuerzan, que se sacan la mugre por ejemplo, arrendar. Acá no se trata de saltarse la fila ni propender saltarse la fila. Acá hay un sistema que está haciendo, me parece, que hizo crisis y que se refleja en estos asentamientos, y es sobre ello que nos tenemos que hacer cargo y por sobre todo dar cuenta que los desalojos no solucionan ningún problema, por el contrario, solo traen aparejada violencia, solo traen aparejado aquello que no queremos de la sociedad, sobre todo cuando hay niños, cuando adultos mayores y hay esperanzas de familias involucradas. Por lo tanto, me parece que los desalojos nunca van a ser una solución viable para este tipo de problemáticas que vivimos y probablemente se siguen viviendo en todo el país. Compartimos su opinión, Constanza, que el desalojo no es la mejor solución para todo esto. Los niños, los adultos mayores, las mujeres son los que reciben este golpe de violencia, porque hay que decirlo, Fuerzas Especiales es para otras cosas, o sea, no es para hacer un desalojo a familias, ¿me entienden? Y la forma que también la ha llevado el gobierno y también la prensa a nivel nacional de colocarlo de un tema mediáticamente fuerte, hace creer que aquí están aprovechando de situaciones, pero trasfondo no se conversa, como se está llevando a cabo ahora el debate de cómo se tiene que desarrollar la solución de la necesidad de suelo, de terrenos. Siempre hemos conversado del banco el banco de terrenos, que es un banco estatal que tenga el Estado a disposición para poder crecer las ciudades. Sí, y me parece que, bueno, siempre se han barajado muchas alternativas, lamentablemente no se han aplicado acá en el país, pero acá yo creo, por ejemplo, que hay que abordar una situación que ha ocurrido en los dos terrenos grandes que tienen situación de ocupación. Son terrenos con vocación habitacional dentro de la ciudad y del sector urbano, bien ubicados, muchos de ellos con factibilidad. Sin embargo, que no hubo proyectos de parte de las inmobiliarias que eran sus propietarias durante años. Entonces ahí sí me parece que hay una acción concreta que se puede desarrollar. O sea, los predios de no sé, tan volumen que durante años, teniendo todas las condiciones para desarrollar proyectos, no desarrollan proyectos, tengan un gravamen en especial, por ejemplo. Algo que incentive y desarrolle también la producción de vivienda, que es sumamente esencial. O sea, necesitamos hoy día generar vivienda para las condiciones de vida que tienen los habitantes de esta comuna, pero finalmente también de todo el país. Así lo vemos con el campamento Felipe Camiroaga en Viña del Mar y así otros campamentos que han surgido a través de la necesidad de la vivienda. Y claramente compartimos la visión y también el llamado a
ponerse de acuerdo a los gobiernos, puede ser un gobierno, o dejarlo como una política pública estatal a largo plazo que quizás... Y ahí hay un tema puntual, por ejemplo, que tocas el campamento Felipe Camiroaga. Parte del campamento Felipe Camiroaga se pudo ordenar, regularizar, y efectivamente que aquellas familias que tuviesen necesidad pudiesen continuar en ese asentamiento a través de la regularización de los terrenos con cierta normativa que en razón de una modificación legal que se llevó en el Parlamento, si mal no recuerdo, el año 2023, no se pudo realizar en estos campamentos porque excluyó a los campamentos que se habían materializado con posterioridad del año 2019. Por lo tanto, fue a través del mismo Parlamento que se impidió dar solución a través de la regularización de los terrenos a estos asentamientos, cosa que también se puede revertir a través de una ley que proyecte la posibilidad de regularizar los suelos. Y ojo, que regularizar los suelos no significa que van a habitar ahí exactamente todas las familias, porque también me parece que aquellas familias que están haciendo mal uso de los terrenos, ese 5% que tiene segunda vivienda, esa familia que la vende y la revende, sin duda no corresponde, pero aquella que sí tiene necesidad, obviamente se puede o debiese generarse un proyecto de asentamiento incorporando en esos terrenos, porque son terrenos enormes, proyectos habitacionales que le permitan entregar soluciones a esas otras miles de familias que llevan años esperando por tener su vivienda en nuestra ciudad. Estamos acá en la Centralista Galáctica conversando junto a Constanza Lizana, exalcaldesa de San Antonio, analizando la columna que salió hace muy poco en El Ciudadano, donde se destaca toda esta información. Para que usted la busque, está ahí en elciudadano.com. Pueden leer extensamente todo lo que refiere y analizar también, porque hay datos duros que son muy importantes para cuando lleguen los momentos de tomar decisiones. Es ahí poder dar solución a el tema tan importante como es la vivienda. Dentro de esta línea de conversación también queremos aprovechar cambiar el tema dentro de lo que refiere noticias positivas detrás de, lamentablemente, de la partida de nuestro compañero Mirko Caracholo. Asume Sofía Concha. Sí, Sofía Contreras Concha. Me adelanté con el segundo apellido de la mamá. Sofía Contreras Concha, que estuvo acá en los estudios de Galáctica. ¿Cómo ves también, te vimos también a través de las redes sociales, estuviste presente cuando asumió hace muy poco, esto está fresquito. ¿Cuál es tu visión respecto también a este desafío que tiene Sofía, y también lo planteó aquí, de seguir retomando el camino y la senda que dejó Milko con la Concejalía Popular? Bueno, sí, un tema, lo primero, hoy día es el Día Mundial de los Humedales, un tema que sin duda relevó y fue central en el desarrollo como luchador social, Milko Caracholo. Por lo tanto, también un homenaje para él ya a un mes y días de su fallecimiento, un amigo, un compañero, pero por sobre todo alguien que trabajó siempre incansablemente y con todo su ser por la mejora de esta ciudad, y es algo que aspiramos, creo que quienes lo conocimos, a continuar. En ese sentido, claro, con mucha lástima, porque sin duda todos, o en lo personal, queríamos ver a Milko desarrollarse tanto en el Consejo como en la vida política social de San Antonio, pero bueno, también hay cosas que ya no dependen de las voluntades de uno, y también es muy importante que quien hoy día va a ocupar el cargo es una tremenda mujer, una mujer que acompañó en la lista a Milko, y se la acompañó en la lista y fue parte del proceso electoral. No fue por casualidad, por el contrario, fue porque hay una visión, una idea en torno a el cuidado, protección, tanto de nuestro medio ambiente, de la naturaleza, de nuestro patrimonio, pero también de la ciudad y por sobre todo de las comunidades de San Antonio. Y sin duda estoy convencida, y por eso
quise acompañarle el día que asumió, que va a lograr desarrollar esa labor de gran manera. Y por lo mismo también me parece que es un momento posterior también al fallecimiento de Milko, y que aprovecho de saludar a la familia, en el cual también quienes queremos y aspiramos por la mejora de San Antonio y la mejora de la vida de los habitantes de San Antonio, necesitamos mirar hacia el futuro, necesitamos mirar y ver cómo cada uno desde nuestros espacios debemos y podemos aportar, y cómo debemos trabajar en conjunto y de forma mancomunada en pos de estos objetivos. La verdad es que Sofía, de lo que he conversado con ella, tiene todo el ánimo y el ímpetu de la juventud, tiene muchos conocimientos también, es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, pero por sobre todo es una mujer que se ha desarrollado en el ámbito de las luchas sociales y en particular del medio ambiente, y en ese sentido sin duda que va a trabajar en hacer la labor que corresponde a la concejalía, pero también en la labor social, en la labor de activista y en la labor de luchadores, y acompañando al pueblo de San Antonio para mejorar sus condiciones de vida. Y en ese sentido me parece sumamente importante que el Consejo Municipal, ella formando parte del mismo, pueda continuar con las comisiones que llevaba adelante Milko. Milko tenía 2 comisiones en particular, que era, o 3, la de Derechos Humanos, sí, la de Desarrollo Territorial y la de Medio Ambiente. Y me parece no tan solo correcto, sino también que lo que corresponde en honor al trabajo que venía desarrollando Milko y por el trabajo que desarrolló la lista de concejales en esas materias, que sea Sofía quien mantenga esas comisiones, toda vez que ya los distintos concejales también tienen cada una de las comisiones que escogieron en su momento. Así que espero y confío que en el próximo consejo eso se ratifique, porque a su vez también el alcalde Vera dio a entender que en el último consejo que esto se iba a revisar en el siguiente consejo, y que era resorte de los concejales llegar a este acuerdo, y me parece que lo que corresponde es ello. La opinión acá de Constanza Lizana en las entrevistas galácticas, y también queremos conversar otro tema. Yo ahí quiero también llevar el tema de la neutralidad, del periodismo, de la comunicación, porque se topa en los diarios, se topa con gente municipal, con San Antonio es bastante chiquitito en ese sentido, y el mismo discurso que se viene repitiendo hace un año atrás, no el que van a abrir el estadio en marzo, el otro, el de no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay déficit, no acá. Es tan así, y la realidad de la municipalidad, que quedó con un déficit grande, porque también se hicieron algunas auditorías. Le pregunto, ¿este tema es bastante delicado? No, sin duda, es un tema que me parece que hay que tocar. Obviamente nosotros, y en lo personal, como ex alcaldesa de San Antonio, hay muchísimos temas que podríamos tratar respecto del devenir de la ciudad, de los proyectos, de las cosas que se están ejecutando y que partieron en nuestra gestión, pero también un tema que ha sido muy contingente y sale, creo que una vez a la semana, que es esta situación de la falta de dinero o déficit presupuestario que alude el municipio para efectos de realizar una serie de recortes y reducciones de personal, de trabajo, que me parece que es sumamente preocupante. Y al respecto, lo primero es señalar nosotros el último año que estuvimos en ejercicio, que fue el año 2024, dimos cuenta efectivamente de un presupuesto, si mal no recuerdo, alrededor de 33.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto municipal, donde efectivamente durante ese año hubo una serie de gastos adicionales que te dejaba al presupuesto bien estrecho.
Eso es un hecho, o sea, me acuerdo que en ese entonces solo la cuenta y las materias, por ejemplo, de luz habían subido en un 30%, se había reajustado los servicios de basura o los servicios domiciliarios de aseo, que es el contrato más oneroso que tiene el municipio y donde se da una cantidad de presupuesto importante. Se habían actualizado los precios y realizado una nueva licitación, lo que significa también un gasto mayor en una materia particularmente que significa harto dinero para el municipio. Lo mismo había ocurrido con la mantención de áreas verdes con anterioridad, por lo tanto, efectivamente el presupuesto estaba bien al ras, como en una casa, como en la economía familiar. Efectivamente estábamos ahí bien justos. Pero también llama la atención el que se dé cuenta de una cantidad que a mi parecer está absolutamente sobredimensionada. Se habla solamente de salud y en educación de más de 3.000 millones de pesos a través de una auditoría o dos auditorías que se realizaron, pero aquí es donde también es importante poner atención. Estas auditorías no son auditorías externas que realiza un otro ente, por el contrario, son auditorías internas, personas quienes no se sometieron al rigor de un concurso público. Se llama un concurso abierto y se escogió a 3 personas que formaron parte del municipio, vale decir, eran funcionarios municipales bajo subordinación y dependencia del alcalde y de la dirección correspondiente, que desarrollan estas auditorías en salud y en educación, porque la municipal todavía no sale, donde también hay ciertos elementos que a mí me parece que llaman la atención. En primer lugar, quisiera señalar además que, por ejemplo, en salud, a quien corresponde, según el reglamento del año 97, administrar financieramente el departamento es el director de salud. Y el director de salud es el director que designó el alcalde Vera en administración anterior, que es el señor José Luis Hernández, y que fue el que inició el proceso de nuestra administración. Estuvo 1 año y medio afuera y después terminó el proceso, los años de la auditoría, y era él el que tomaba las definiciones financieras. Estaban bajo su responsabilidad y de su departamento de finanzas. Por lo tanto, ahí también me parece importante relevar aquello. Lo mismo en materia de dirección de administración y finanzas municipales. La directora DAF es la directora que estuvo la mayor parte del tiempo de nuestra administración hasta el año 2024, que se acogió a retiro. Era la señora Alicia Navarrete, quien fue designada también por el exalcalde, o se ganó el concurso cuando estaba el exalcalde muchos años antes. El planificador financiero es exactamente el mismo planificador financiero que se mantiene hasta la fecha. Por lo tanto, los funcionarios que veían las materias financieras y administrativas del municipio son exactamente los mismos funcionarios que están hoy día, y eran ellos quienes tomaban las decisiones junto con la alcaldesa, junto con los equipos en materia financiera. Eso me parece importante relevar en primer lugar. Y en segundo lugar, también me parece que las auditorías obviamente hay que revisarlas a mayor profundidad. Yo no tenía acceso al documento completo, sino a aquello que se ha subido a las plataformas, pero hay varias cosas que me parece que hay que revisar. De partida, el déficit de caja del informe de salud no llega automáticamente. Esto es solo construido a través de la metodología. Uno de los ítems más importantes que se considera, por ejemplo, en estos 1.400, 1.500 millones de pesos, por ejemplo, son los 500 millones de pesos del convenio SAR del año 2023, que ese fue un convenio que efectivamente corresponde devolver esos dineros, pero es porque el SAR entró en funcionamiento el año 2023 en octubre y los dineros habían que devolverlos en diciembre. Por lo tanto, claramente no se podía ejecutar el convenio con dineros que entregaron, que son para ejecutar durante todo el año. Entonces, ahí hay
varios temas que hay que ajustar, porque, por ejemplo, en el informe de salud, uno de los temas centrales es, o el más abultado, es el convenio SAR. Entonces me parece que es inoficioso y lleva a que se generen interpretaciones que son profundamente dañinas y que no dan cuenta del estado financiero real. Lo mismo pasa en materia de educación, donde efectivamente el monto que más, las materias donde se dice que hay más problemas o déficits en los fondos FAEP, pero que son fondos que no son anuales, sino que consideran varios años y se rinden años después. Por lo tanto, ahí no hay una claridad absoluta en los informes respecto de una falta real de dinero en las cuentas, y en ese sentido a mí me parece que esto, y lamentablemente se ha utilizado más como una especie de respuesta política para tomar decisiones administrativas, como también para no hacerse cargo de la administración municipal finalmente y de tomar decisiones respecto de las necesidades que tienen miles de sanantoninos y sanantoninas. Y es una lástima, porque lo que corresponde a la administración precisamente es administrar y tomar decisiones y hacerse cargo también de sus promesas de campaña. Y hoy día no se hacen cargo de esas promesas de campaña, aludiendo esta supuesta falta de recursos por una parte, pero por otro lado también sin hacerse cargo de aquellas cosas que los llevaron al sillón alcaldicio. Y acá en particular me quiero referir a un tema sumamente polémico dentro de nuestra administración, que fue el estadio municipal, donde parte de la campaña del exalcalde Vera, hoy día alcalde Vera, era que él, cuando iba a ingresar al municipio, lo iba a tener abierto en 3 meses. Ha pasado más de un año y la situación es exactamente la misma. Y esto no lo digo para hacer un suma cero, sino más bien para dar cuenta cómo a veces se interpreta la realidad de manera acomodaticia para generar ciertas premisas que no son tal, que creo que es lo que pasa con el famoso déficit. En particular, me acuerdo que en cuanto ingresó la nueva administración, hablaron de este déficit, echaron a muchas personas, han echado a 100 personas el año pasado, 100 personas este año, pero contratan a otras nuevas con sueldos mucho más altos. Entonces uno ahí se pregunta, bueno, ¿por qué, si hay déficit y la respuesta para ese, comillas, déficit es echar gente, se vuelve a contratar a nuevas personas? ¿Cuántas cosas se han dejado de hacer por este supuesto déficit y apretarse, comillas, el cinturón, pero se realizan tantas otras? ¿Cómo se prioriza las acciones municipales? Y ahí me parece que hoy día se está utilizando de manera acomodaticia la situación financiera municipal, que, digamos, siempre ha sido bien estrecha, y nosotros en particular también nos dedicamos a ocupar la mayor cantidad de dinero que había para efectos de su utilización, siempre guardando la relación de gastos con ingresos, que eso es sumamente importante señalar, pero pensando también en las necesidades que tenía San Antonio, priorizando, por ejemplo, el gasto social. Y eso me parece importante relevar, porque, por ejemplo, en nuestra gestión nosotros priorizamos el gasto social y lo aumentamos, y acá me quiero remitir, por ejemplo, a los indicadores municipales, que es información que se puede obtener del Sistema Nacional de Información Municipal, del SINIM, donde nosotros como municipio aumentamos efectivamente los gastos en el área de programas culturales y programas sociales. No así, por ejemplo, bajamos los gastos en gestión interna durante nuestra gestión comparada con el año 2020 y 2021, donde
estaba la administración anterior. Entonces, ahí son temas que me parece que es sumamente relevante, pero en términos personales y al menos los antecedentes que he tenido a disposición de los informes financieros y de estas auditorías, que insisto, no son auditorías externas, son auditorías internas, la verdad es que no contienen toda la información, hay un manejo de la información y se incorporan ítems que no deberían incorporarse, y por lo demás también se busca hacer responsable a quien no es responsable, considerando que, por ejemplo, salud, quien es responsable de la administración de esos recursos, es el director de salud municipal. Estamos junto a Constanza Lizana, acá en las entrevistas galácticas, conversando sobre todo esta, se podría decir, rumor e información, y acá también claramente estrategia política de destrucción que se ha visto también, y eso es lo que también quiero pasar a conversar un poco sobre la falta de respeto hacia la persona. Y yo creo que también hay un tema muy importante de destacar, que cuando una mujer es política, está en el mundo político, es demasiado fuerte los coletazos que hacen, hasta caricaturas de los trabajos que se desarrollan. Y es ahí la pregunta: ¿cómo afectó mucho este bullying también cibernáutico que usted sufrió? Mira, la verdad es que en lo personal siempre he recibido mucho cariño. Hasta el día de hoy me detienen en la calle, alguna familia me da las gracias por alguna situación en particular, o a algunos funcionarios por las condiciones que tenían cuando estábamos con nosotros, los tremendos derechos que logramos para trabajadores honorarios, que hoy día por lo demás ya no los tienen. Las cosas que logramos también en justicia social, tanto para vecinos y vecinas como también para funcionarios, funcionarias y trabajadores del municipio. Y sí, como bien dices tú también, se vivió mucha violencia dentro del Consejo, y una violencia que a mi ver normalizamos lamentablemente. Hoy día lo puedo decir con mucha más holgura, considerando que ya no estoy en el cargo y uno puede hablar quizás de estos temas con mayor relajo, pero en lo personal y también como grupo humano, pero me voy a remitir a mi persona, me tocó sufrir mucha violencia. O sea, todavía recuerdo cuando uno de los concejales me señaló en medio del consejo que debía ir al psicólogo por una diferencia que teníamos. O sea, esas no son formas de debatir, o cuando los concejales y concejalas interrumpían constantemente el debate, siendo que cada uno tenía su tiempo para hablar. Concejales que se levantaron de sus sillas y se fueron sin dar explicación alguna. Entonces, y así una serie de situaciones. O sea, todavía recuerdo una querella que me intentaron interponer unas funcionarias que habían sido despedidas por la empresa, que hicieron hasta un desalojo, que quien patrocinaba esa demanda es un abogado que no sé si hoy día trabaja en el municipio, pero que era muy cercano al actual alcalde, y creo que hoy día está trabajando en el municipio. La querella obviamente ni siquiera se declaró admisible, porque no tenía absolutamente ningún sustento jurídico, pero que son cosas que se utilizaron constantemente para hacer daño, para injuriar, y un sinfín de cosas que de verdad, o sea, hasta el día de hoy, en el último consejo municipal, el concejal Mesa indica que hace 10 años que no se hacía una feria del libro, lo que es absolutamente falso. Nosotros realizamos festivales del libro que incorporaban feria del libro, y que era un trabajo sumamente serio, honesto, vinculado con las organizaciones de libreros, de libreras, y una actividad cultural sumamente desarrollada. Y acá se falta el respeto no solo a una persona en particular, sino a un trabajo enorme de muchos funcionarios y funcionarias municipales. Se hablaba, por ejemplo, del Carnaval de Murgas y Comparsas.
Nosotros desarrollamos un carnaval de murgas y comparsas con mucho esfuerzo, pero donde trajimos artistas de tremendo nivel. Todavía recuerdo, estuvo la banda Conmoción, tuvo agrupación Marilyn, entre otras, donde lo que buscábamos, más que el nombre de uno u otro artista, era darle un realce a un Exacto. evento para catapultarlo a una esfera no tan solo local, sino también regional, para así dinamizar la economía, traer turismo y además darle el lugar que tiene a las organizaciones y agrupaciones de murgas y comparsas que realizan un trabajo extraordinario durante todo el año, donde las comunidades se juntan, se entrelazan familias enteras. Entonces, ahí me parece que se ha tratado de borrar con el codo actividades donde los mismos señores concejales y concejalas realizaron. Y ahí, más allá de hacer no sé, llamar o dar cuenta de lo que sí pasó, a mí me parece que hay que mirar al futuro. Y si queremos que San Antonio, con todas las necesidades que no han cambiado, avance, crezca, se desarrolle y sus familias vivan mejor, es necesario dejar de lado esas prácticas, y quienes aspiramos realmente a construir ese San Antonio más allá de aspiraciones o ambiciones personales, nos pongamos una manito en el corazón, otra tomando la pala, y nos pongamos a trabajar en buscar aquello. Porque si no, vamos a terminar puro tirando piedras entre nosotros. Exacto. Y no avanzando. Y hoy día necesitamos avanzar, y yo creo que también ese es un tremendo legado y una tremenda enseñanza que nos dejó el concejal Caracciolo, un hombre de convicción, un hombre con su ideología clara, pero un hombre que a la hora de ponerse la mano en el corazón, agarrar la pala y trabajar por la comunidad de San Antonio, era el primero en hacerla, sea la actividad del nombre de quien sea, de la bandera de quien sea. Le preguntaba todo esto del bullying, todo este daño, porque detrás de todo esto hay una mujer, una madre de familia, ¿me entiendes? Y de cierta forma estos virus, esta violencia que se vivió en las redes sociales, uno que ve redes sociales parece que está todo orquestado, con bots, con personas que están manejando y que parece que también actualmente también trabajan en el municipio, algunos comunicadores, ojo con eso, que manejaban Facebook y que desprestigiaban su persona, desprestigiaban a la persona, pero detrás de todo sin fondo, sin tener algún fundamento claro, y ese desprestigio era que uno ve y que trabaja en los medios, se veía como todo orquestado. Bueno, ahí da cuenta también de una forma de actuar que es lamentable. Algunas de esas personas que difamaron, generaron noticias falsas, decían cosas que, o sea, no solo generaban noticias falsas, sino decían cosas abiertamente que denigraban y profundamente violentas. Hoy día están trabajando en el municipio. ¿A cambio de qué o por qué o cuál es el aporte relevante que desarrollan? En lo personal no lo sé. Tampoco me interesa, salvo por el tema de los recursos. Cuando hay escasez de recursos, uno tiene que priorizar los recursos en aquellas cosas que son las más necesarias, y no sé si contratar a este tipo de personas sea la más necesaria. Exacto. Por el contrario, pero sí, me parece que hay una forma muy naturalizada de operar la violencia. Exacto. Y me parece que esas no tan solo no son formas, sino que no aportan, no ayudan a lo que necesitamos, que es avanzar. Las elecciones tienen eso maravilloso, que es un espacio donde todos podemos dar nuestra opinión. Y así es como se escoge a quienes nos representan, y eso es legítimo y es válido y está bien. Pero el cómo se orquesta aquello y cómo se llega a ese resultado, cómo se trabaja no tan solo en política, sino en la vida, sino en un grupo de trabajo. Las formas de trabajo son sumamente relevantes, y hoy día tenemos que generar un consenso de que con la violencia no.
Tal cual, con la violencia no, con la mujer menos, y ese ahí es el llamado también a subir la altura de mira el debate de la política, no bajarla, al contrario, hay que fortalecer los diálogos, la participación ciudadana y también identificar cuando se producen este tipo de casos de bullying, de ciberacoso, que son muy fuertes y que lamentablemente es una práctica que están desarrollando algunos para poder llegar al poder político y no suma ni resta. ¿Ustedes querían el Estadio Municipal de San Antonio? Bueno, ahí está la respuesta. Y hoy día lo que tenemos que atender, me parece, es al debate de ideas. Exacto. Y por eso para mí también era tan importante, por ejemplo, sacar esta columna que fue el inicio de nuestra conversación, entrar a discutir y debatir cómo queremos San Antonio, qué queremos de San Antonio y cómo vamos a lograr aquello. Y me parece que la materia vivienda es uno de los temas que sin duda preocupa mucho a la familia sanantonina, porque son muchos y muchas las que todavía viven en el patio de la abuela o del abuelo, las que tienen que compartir casa porque no tienen la posibilidad de vivir solos, o los que están pagando arriendos a los cuales se les va, no como dice el documento, solo el 30% de sus ingresos, sino el 50%, el 60% o la mayoría de sus ingresos. Y eso nos parece que no son formas de vivir y para eso necesitamos cambiar, sobre todo cuando se están proyectando crecimiento y tantas buenaventuras para San Antonio. Bueno, que esa buenaventura llegue a la familia sanantonina y que llegue hoy día. No mañana ni pasado. El año 2025 que se acaba de ir fue el año donde hubo mayor transferencia de carga en el puerto de San Antonio. Hubo un hito histórico de transferencia de carga. ¿Qué quedó en San Antonio? ¿Qué beneficio vimos de aquello? Sin duda que para la familia portuaria lo tuvo y nos parece muy bien, nos parece merecido. Pero para el resto de los sanantoninos, y ahí es donde tenemos que hincar el diente y donde nos tenemos que poner de acuerdo y llegar a consenso. Algo muy importante en esta conversación junto a Constanza Lizana, exalcaldesa de San Antonio, abogada, que también la idea es esto, conversar, abrir el debate, bajar también un poco estos rumores, estas voces que andan, que levantan estos vientos de tempestad cuando no lo son y que prometen el cielo, el mar y el cielo, y no lo cumplen, que eso es lo otro, y eso es lo más peligroso cuando no se cumplen. La idea es esto, poder llevar el debate, la libertad de pensar y de expresión, como siempre estamos acostumbrados en Galáctica, sin miedo y con las manos limpias y de frente, como lo hacemos a menudo en un medio de comunicación que es de acá de la provincia y que también aspiramos a lo mismo, aspiramos al bien común, a que San Antonio se desarrolle como tiene que ser, pero de una buena forma, de una buena política y una política decente, porque en el último tiempo la política no está al nivel de la decencia llamada política, porque eso es un poco también el tirón de oreja a muchos que abusaron del bullying, a muchos que han tocado y desprestigiado a personas que simplemente por un sueldo, simplemente por un puesto, un cargo, lo hacen, y eso a la larga no es política. La política es que caiga para todos, el bien común llegue a las poblaciones, que se desarrolle, y es un tema importante. La basura en San Antonio hasta aquí la tenemos ahora, hasta aquí la tenemos. Yo destaco los trabajos operativos que se desarrollaron en la Alcaldía Ciudadana, donde se fortalecieron, se limpiaron muchos barrios, pero ahora de nuevo la tenemos la basura hasta el cuello, las calles sucias, ni hablar. Y hay temas importantes, hay temas muy importantes para seguir conversando. Ahí están los tunings que pasan por afuera. Eso, estimada Constanza, gracias por venir aquí a las entrevistas galácticas, a dar el tiempo de poder conversar, dialogar y subir la vara de la política, que esto es tan importante para el bien común y para nuestro San Antonio. ¿Algunas palabras finales? Sí, simplemente en primer lugar agradecer la invitación, el poder conversar, el poder también entrar a discutir y también dar la mirada de temas que son contingentes, que son críticos y que también me parece que la ciudadanía debe atender, y por sobre todo también agradeciendo las preguntas, el poder atender tantas elementos que se dan por cierto y que me parece necesario poder profundizar al respecto. Y sobre San Antonio, y acá yo quiero volver a hacer referencia a
a nuestro amigo Milko Caracciolo, aprender de esa identidad de no perder el horizonte, trabajar, pelear, luchar por nuestra ciudad, pero entender también que eso se hace de forma colaborativa, en comunidad y todos en conjunto, en la medida que lo que queremos es efectivamente que haya un bienestar para las personas, los habitantes, el pueblo de San Antonio. Y me quiero quedar con eso, con la mirada de futuro y con que tenemos mucho trabajo por hacer. Esperemos también el cambio de nombre de la calle Curicó a la avenida Milko Caracciolo también. Así que se la dejamos a los concejales. Sería un lindo homenaje. Exacto. Bueno, y desearle lo mejor a la actual concejala Sofía Contreras y la verdad es que muy contenta de poder también aportar a la discusión de lo que queremos en San Antonio, sea a través de las columnas, sea a través de este espacio, sea a través de donde tengamos y pongamos nuestro corazón y nuestras manos. Gracias por venir, gracias por el espacio, gracias. Primer medio local que tiene a la exalcaldesa de San Antonio conversando temas importantes, temas sensibles que ustedes, vecinos y vecinos, se tienen que informar, pero de una forma interesante, de una forma bien, una forma clara, no de fake news y no de manipulación de la información, que eso también en el último tiempo se ha visto demasiado en los medios locales de comunicación acá de San Antonio, ni hablar, no quiero dar nombre para no quemarme, pero ellos saben la manipulación mediática que realizan, para qué sector lo realizan y cuáles son sus beneficios. Sin duda, esas son las conversaciones que desarrollamos acá en las entrevistas galácticas y obviamente esto queda almacenado en Spotify, queda en YouTube y queda esta semana rotando en el canal digital. Si no la veo hoy, la va a ver mañana. Si no la va a ver mañana, la va a estar toda esta semana para que pueda estar atento a estas conversaciones. Muchas gracias, Constanza, por venir. Chao, chao, que esté muy bien, no se lo pierda.